Bienvenidos, exploradores de lo inefable, los valientes que se atreven a adentrarse en los rincones más oscuros del cosmos y la mente humana. Hoy nos adentramos en uno de los relatos más atmosféricos y desconcertantes de H. P. Lovecraft, La extraña casa elevada entre la niebla. En este inquietante relato, Lovecraft nos transporta a un lugar apartado, en el que la niebla parece engullirlo todo, convirtiendo cada paso en una incierta travesía hacia lo desconocido. Un extraño edificio, una casa elevada entre las nubes, se alza en el horizonte como un enigma indescifrable, rodeada de un misterio que desafía la lógica humana. El protagonista, atraído por la leyenda de este lugar aislado y casi mítico, decide aventurarse en la neblina para descubrir qué secretos guarda esa mansión, aparentemente ajena a las leyes del tiempo y del espacio. Sin embargo, lo que comienza como una simple curiosidad se convierte rápidamente en una pesadilla existencial. En la extraña casa elevada entre la niebla, Lovecraft construye una atmósfera de desorientación absoluta, donde la percepción de la realidad comienza a desmoronarse, y lo que parecía ser una búsqueda lógica se transforma en una confrontación con lo insondable y lo aterrador. La casa, en su aislamiento y misterio, se convierte en un reflejo de las profundidades más oscuras del universo y, tal vez, de la mente misma del protagonista. Antes de sumergirnos en este relato que desafía toda comprensión, te invitamos a suscribirte al canal, dejar tu me gusta y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras exploraciones en el vasto e inquietante universo lovecraftiano. Prepara tu mente y tu espíritu, porque lo que habita en la extraña casa elevada entre la niebla puede no ser lo que esperas, y, en este caso, la verdad puede ser más aterradora que cualquier monstruo. Capítulo: La casa elevada entre la niebla. El día había comenzado como cualquier otro, un día común en una región que pocos habitantes se atrevían a llamar su hogar. Sin embargo, a medida que las horas se deslizaban hacia la tarde, un aire extraño se coló en el ambiente, pesado y opresivo. La niebla comenzó a arrastrarse desde las colinas cercanas, un manto grisáceo que parecía tener vida propia, envolviendo todo a su paso. Y fue en ese momento preciso cuando una figura se aventuró en la niebla, como si una fuerza invisible la empujara hacia un destino oscuro e inevitable. La casa, elevada sobre un acantilado, parecía ser la única estructura visible en medio del mar de neblina. Había estado allí durante generaciones, según contaban los ancianos del pueblo, pero nadie había osado acercarse a ella en años. Nadie que hubiese regresado, al menos. Las historias que circulaban eran vagas y fragmentarias, pero lo que los habitantes sabían con certeza era que la casa no era un simple edificio de piedra y madera. Algo más, algo intangible pero definitivamente inquietante, moraba en su interior. Se decía que estaba construida sobre ruinas mucho más antiguas y que sus muros resonaban con susurros de tiempos olvidados. El hombre que se acercaba, un forastero que había llegado al pueblo no hacía más de un mes, no prestaba atención a los rumores. Su nombre era Richard, y aunque su rostro aún conservaba los rasgos frescos de un hombre joven, en sus ojos brillaba la fatiga de años de viajes y soledad. Richard era un escritor, o al menos había intentado serlo. Había buscado inspiración en los rincones más sombríos del mundo, en los lugares que otros evitaban, y ahora, por alguna razón inexplicable, sentía la necesidad de acercarse a la casa. La niebla, espesa y densa, parecía llamarlo, como si el aire mismo supiera que él estaba destinado a estar allí. Se detuvo al pie de la escalinata de piedra que ascendía hacia la entrada. La niebla, como si se apartara para darle paso, dejó al descubierto la majestuosa estructura, que se alzaba más allá de lo que los ojos podían alcanzar. Aunque parecía estar desmoronándose por el paso de los años, la casa mantenía una extraña dignidad. Los bordes de las ventanas se curvaban hacia el interior, como si buscaban retener algo que no se podía ver, algo que no debía ser visto. Los muros eran grises, sucios, cubiertos en su mayoría por musgo y hongos, pero al acercarse, Richard pudo notar un detalle peculiar. Las piedras, aunque cubiertas de humedad, parecían demasiado lisas, demasiado perfectas, como si la naturaleza misma hubiera sido incapaz de corromperlas. Tomó un profundo respiro y comenzó a subir las escaleras. Cada paso resonaba en la niebla, pero no como el sonido de un pie humano. Era un ruido hueco, distorsionado, como si alguien, o algo, estuviera subiendo con él, en las sombras. El aire estaba espeso, denso, como si tuviera la consistencia del agua. A medida que se acercaba a la puerta, Richard no pudo evitar una extraña sensación de desasosiego. Las historias del pueblo, aunque apenas recordadas, empezaban a cobrar sentido. «No entres», parecía susurrar una voz en su mente. Pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Al llegar a la puerta, una vieja madera crujió bajo sus manos. Sin pensarlo, empujó y entró.
El umbral se abrió ante él como un portal hacia otro mundo, uno en el que el tiempo parecía haberse detenido. Al cruzar la entrada, una ráfaga de aire frío le golpeó la cara, acompañado de un ligero olor a polvo y a algo que no podía identificar, una mezcla de moho y tierra húmeda, pero con un matiz metálico, como si la propia casa estuviera exhalando el aliento de algo más antiguo, algo que no pertenecía a este mundo. Dentro, las sombras parecían moverse por sí solas, como si la luz fuera incapaz de tomar posesión completa del espacio. Cada rincón de la casa estaba impregnado por una sensación de abandono, pero al mismo tiempo, algo en su interior estaba vivo, esperando. Los muebles, aunque cubiertos de telarañas, no estaban desgastados por el tiempo. Las sillas, las mesas, incluso los tapices que colgaban en las paredes, estaban en una condición que no correspondía con la apariencia general de la casa. Richard comenzó a caminar por el pasillo principal, cada paso haciéndose más pesado conforme avanzaba. La niebla se había colado dentro de la casa, serpenteando entre las puertas y las paredes, como si también estuviera invitada. A lo lejos, pudo escuchar un ruido, un susurro lejano, como una voz apagada. No podía distinguir las palabras, pero la sensación de que algo lo observaba lo acosaba. Miró hacia atrás, pero la puerta por la que había entrado ya no estaba allí. Un sentimiento de claustrofobia lo invadió. De repente, una figura apareció al final del pasillo, una sombra indistinta. Richard dio un paso atrás, su corazón latía con fuerza en su pecho. La figura avanzó lentamente, sin hacer ruido. Y entonces, en un destello de horror, Richard comprendió que lo que estaba frente a él no era humano. Capítulo 2. La puerta sellada. Richard retrocedió un paso, su corazón palpitaba con fuerza en su pecho, pero la figura al final del pasillo no mostró señales de moverse rápidamente. Era un ser extraño, una silueta borrosa que parecía fundirse con las sombras. Su forma era inconfundiblemente humana, pero no lo era, como si estuviera hecha de la niebla misma, suspendida entre la solidez de la realidad y el vacío que la rodeaba. La figura avanzó un paso más y, por un momento, el suelo bajo los pies de Richard pareció estremecerse, como si la casa misma se estuviera despertando de un largo letargo. ¿Quién está ahí? Richard intentó hablar, pero su voz salió apagada, como si las palabras se desvanecieran al tocar el aire de la casa. El miedo lo dominaba, pero algo más, un impulso insidioso y extraño, lo mantenía allí. No podía dejar de mirar a la figura, ni dar un solo paso atrás. La silueta avanzó otros 2 pasos, y Richard se dio cuenta de que la distancia entre ellos había disminuido sin que él se hubiera movido. El aire se volvió más espeso, y un frío penetrante le caló los huesos. Parecía que la figura no tenía rostro, o al menos, no uno visible. Su rostro estaba cubierto por una capa de oscuridad más profunda que las sombras mismas. Richard tragó saliva, su garganta seca, y un escalofrío recorrió su espina dorsal. La figura habló, su voz no era humana. Era un murmullo bajo, un susurro que parecía provenir de lo más profundo del tiempo, como si cada palabra fuera una invocación olvidada. No deberías estar aquí, este lugar no es para ti. Richard intentó mover sus pies, pero no logró hacerlo. Sus piernas estaban rígidas, como si una fuerza invisible las hubiera atrapado en el aire. A medida que la figura se acercaba, los susurros se intensificaron, llenando sus oídos con un estrépito incontrolable. Sentía como si su propia mente comenzara a desmoronarse, incapaz de resistir el peso de aquellos sonidos incomprensibles, esos susurros de cosas que no pertenecían al mundo de los hombres. De repente, la figura se detuvo. La niebla que la rodeaba comenzó a disiparse lentamente, y Richard pudo ver algo más, algo que no había percibido antes. En la pared, a su izquierda, un antiguo reloj de péndulo marcaba una hora irreconocible. Sus manecillas no se movían de manera regular, sino que se desplazaban de forma errática, como si no obedecieran a las leyes del tiempo. El aire comenzó a vibrar, y la figura, ahora más clara que antes, levantó una mano de dedos largos y huesudos. Richard sintió un tirón en su pecho, como si algo estuviera intentando arrancarle el aliento. «Míralo», susurró la figura con una voz que resonó dentro de su cabeza. «Míralo y comprende». Los ojos de Richard se fijaron en lo que la figura señalaba. Era una puerta, al final del pasillo, una puerta que antes no había notado. Parecía tan antigua como el resto de la casa, pero a diferencia de todo lo demás, ésta estaba cerrada herméticamente. No había cerradura visible, ni manija. Era simplemente una barrera que parecía hecha para impedir el paso de cualquier ser viviente. Richard no podía apartar la mirada de la puerta. Algo en su interior le decía que debía acercarse a ella, que debía abrirla, sin importar las consecuencias. La figura, sin moverse,
Le dio una respuesta silenciosa con su gesto, como si le hubiera transmitido la verdad de su destino. El sonido del reloj de péndulo se hizo cada vez más fuerte, un golpeteo interminable que retumbaba en su cerebro. Una sensación de pánico lo invadió, pero también una necesidad incontrolable de saber, de entender. ¿Qué se encontraba detrás de esa puerta? ¿Por qué sentía que su presencia aquí ya no era casual, sino predestinada? Con esfuerzo, sus pies comenzaron a moverse. Avanzó hacia la puerta, cada paso resonando en la casa como si fuera el último que pudiera dar. A medida que se acercaba, las sombras a su alrededor se alargaban, retorciéndose de manera antinatural, como si estuvieran vivas, conscientes de su acercamiento. Al llegar a la puerta, la niebla que se había colado dentro de la casa se espesó aún más, envolviendo a Richard en un abrazo gélido. Extendió la mano hacia la superficie de la puerta, pero antes de tocarla, una fuerza invisible lo detuvo. En ese momento, comprendió que algo estaba esperando, algo que no quería ser liberado, algo que había estado dormido durante siglos y que ahora despertaba. Con un esfuerzo sobrehumano, Richard empujó. La puerta cedió levemente, pero no se abrió completamente. A través de la rendija, pudo ver lo que parecía una habitación más allá de toda lógica. No era parte de la casa en la que se encontraba. La estructura misma de la habitación parecía anticuada, mucho más antigua que cualquier cosa que hubiera visto en ese lugar. Los muros eran de piedra, pero la piedra misma parecía viva, respirando, pulsando en una cadencia que no pertenecía a la realidad. La niebla comenzó a filtrarse por la rendija, extendiéndose como dedos etéreos hacia el interior de la habitación, trayendo consigo un aroma metálico y antiguo, como si un antiguo sacrificio se estuviera realizando en ese mismo instante. «No puedes entrar». La figura, ahora claramente visible, habló con una voz que era un grito roto. «No debes saber lo que yace allí». Pero ya era demasiado tarde. Con un último impulso, Richard empujó la puerta con toda su fuerza, y lo que vio lo dejó sin aliento. Capítulo 3. Lo que llama desde más allá. Richard empujó la puerta con una desesperación inexplicable, y el crujido de la madera al ceder resonó en la casa como el eco de un lamento antiguo. Un viento helado lo atravesó, haciendo que se le erizara la piel. Al principio, el umbral se abrió solo lo suficiente para permitir que una franja de luz débil y mortecina se colara desde el otro lado, revelando el interior de lo que parecía una sala olvidada por el tiempo. La niebla, espesa como una niebla de sepulcro, se deslizó a su alrededor, envolviendo la figura de Richard como una capa de frío y desesperación. A medida que sus ojos se adaptaban a la penumbra, comenzó a ver lo que había detrás de la puerta. La habitación era grande, y aunque el aire estaba denso y cargado, parecía haber una atmósfera quieta, paralizada, como si el lugar estuviera suspendido en una dimensión ajena a la realidad. Las paredes, construidas con piedras oscuras y húmedas, respiraban. Literalmente, respiraban. El suave ritmo de su respiración era casi imperceptible, pero estaba allí, un sonido sordo que resonaba en los oídos de Richard con cada paso que daba hacia el interior. A su alrededor, las sombras parecían moverse, desplazándose lentamente, retorciéndose con una vida propia. La iluminación era tenue, como si un sol agonizante tratara de atravesar una capa de niebla perpetua. Al fondo, a la derecha, un altar de piedra se erguía, cubierto de símbolos arcanos que Richard no podía comprender. Estos símbolos parecían estar vivísimos, cambiando y deslizándose en la superficie de la piedra, como si fueran escritos por manos invisibles. El aire estaba cargado de un sentido de espera, de algo que se estaba gestando, algo que jamás debía ver la luz del día. A lo lejos, en un rincón, una figura parecía estar arrugada, como una masa informe de sombras, pero se movía, no con la agilidad de un ser humano, sino con la lentitud de una bestia antigua, como si cada movimiento estuviera dictado por el peso del tiempo. Richard se acercó al altar, sus pasos resonando sobre el suelo de piedra. Cada paso que daba lo hundía más en la pesadilla. Cuando sus ojos se posaron sobre el altar, la sensación de terror se apoderó de él con una fuerza arrolladora. En el centro del altar había una piedra, de un tamaño considerable, que no podía clasificar como una simple roca. Era como si estuviera hecha de una sustancia que no pertenecía a este mundo, un material que se desvanecía en lo físico y se acercaba a lo etéreo. La piedra parecía latir. Con cada pulsación, una ligera vibración recorría el aire, como si algo dentro de ella estuviera intentando liberarse. Algo profundamente alienígena, más allá de cualquier comprensión humana. Richard, a pesar de la creciente sensación de pavor que lo embargaba, no pudo evitar acercarse más. La piedra, en su extraña quietud, parecía llamar a su alma, una vibración que resonaba con la misma frecuencia de su ser. «Esto no está bien»,
pensó Richard, pero no pudo dejar de avanzar. Algo le obligaba a acercarse, a tocar la piedra, aunque sus instintos le gritaban que se apartara. Justo cuando extendió la mano hacia la piedra, un sonido extraño cortó el aire. Un susurro, bajo y gutural, que parecía emanar de las paredes mismas. No era el susurro de una voz humana, ni siquiera de una entidad reconocible. Era como el murmullo de una multitud de seres insondables que hablaban en lenguas olvidadas, susurrando secretos cósmicos que el hombre no estaba destinado a conocer. De pronto, la temperatura de la habitación descendió drásticamente, y la niebla que se había filtrado por la puerta comenzó a espesarse, engullendo la sala, como si estuviera viva y tuviera hambre. Richard retrocedió, su mente abrumada por la sensación de que algo estaba a punto de ocurrir, algo más grande que él, más allá de su entendimiento. La figura al final del pasillo, la que había hablado antes, apareció de nuevo. Ahora estaba mucho más cerca, su silueta indistinta iluminada por una luz que parecía venir de ninguna parte. No había rostro, pero Richard podía sentir su presencia, como un peso invisible en el aire, una sombra de lo que alguna vez fue humano. La figura extendió su brazo, y un escalofrío recorrió la espalda de Richard. «No puedes escapar de lo que ya ha comenzado», susurró la figura, y su voz resonó en la mente de Richard, hundiéndolo en un abismo de desesperación. «Ya has tocado lo que no debes tocar, has despertado lo que debía permanecer dormido». Richard sintió que sus piernas flaqueaban, su mente comenzaba a desmoronarse, pero algo dentro de él seguía empujándolo a mirar. ¿Qué era esa piedra? ¿Qué era ese altar? El tiempo en la casa parecía estar distorsionado, estirado, como si cada segundo fuera un siglo y cada centella de luz fuera una eternidad. Con la visión nublada por el terror, Richard miró hacia el altar una vez más, y en ese momento, algo comenzó a formarse en el aire frente a él. Era una presencia, algo más grande que la figura de sombra que lo había estado observando. Esta presencia no tenía forma física, sino que era como un vacío hecho de pesadillas. Algo que se desbordaba desde los confines de la realidad, buscando una abertura por la cual introducirse en el mundo humano. Los susurros crecieron, se volvieron más intensos, y Richard entendió, en ese preciso momento, que todo lo que había hecho hasta ahora, todo lo que había buscado, lo había llevado a este punto. La casa, el altar, la piedra. Todo había sido una trampa, un juego macabro con el que la casa lo había engatusado, algo que él no podía entender pero que lo atrapaba con la inevitabilidad de un destino predicho. Con un último vistazo hacia la figura, que ahora parecía disolverse en la niebla, Richard dio un paso atrás. Pero ya era demasiado tarde. La niebla lo rodeó por completo, y con ella, una voz terrible emergió de las profundidades del vacío. «Es tuya, la puerta está abierta». Capítulo 4. El despertar de lo innombrable. La niebla lo envolvía, densa, pegajosa, como si fuera un manto intangible que cubría cada rincón de la sala. Richard luchaba por respirar, pero el aire parecía espeso, casi sólido, como si estuviera tratando de tragarlo. Los susurros aumentaron de volumen, hasta convertirse en un coro cacofónico que reverberaba en su mente, una lluvia de voces que se entrelazaban en idiomas extraños, inhumanos, de tal antigüedad que ni siquiera el terror más profundo de su ser podía comprender. «No», murmuró Richard, en un intento desesperado de liberarse de esa presión que lo aplastaba. Pero no podía mover los pies. No podía escapar. Los ecos de la multitud de voces eran como dagas afiladas que perforaban su mente, llenándola de visiones de caos y destrucción. El sonido del reloj de péndulo, al fondo, ya no era solo un ruido monótono, sino un compás, como si marcara el ritmo de algo mucho más grande que la casa misma. El tiempo, o lo que quedaba de él, comenzaba a derraparse, a estirarse y a romperse. Una sombra se formó frente a él, pero no era una figura humana. Era algo aún más antiguo, algo que no estaba destinado a existir en el plano físico. Era como una distorsión en la misma realidad, un vacío cósmico que se hinchaba y se expandía, moviéndose al ritmo de una mente ajena a cualquier entendimiento humano. La presencia, aunque no tenía forma, podía ser sentida con cada fibra del ser de Richard. Era lo que había estado esperando, lo que la casa había estado esperando. La piedra en el altar comenzó a emitir un resplandor tenue, pulsante, como si un corazón de oscuridad estuviera latiendo dentro de ella. La vibración que emitía no solo era física, sino mental, un latido que resonaba en lo más profundo de su psique, como si intentara forzarle la mente a abrirse, a rendirse a lo inefable. Una pesadilla sin fin se desplegaba ante sus ojos, una interminable cadena de imágenes, de lugares y seres que jamás habían existido, pero que de alguna manera él los reconocía. Lo vio todo. La verdad incomprensible de lo que la casa había sellado.
La figura al fondo, la que había hablado antes, ya no era solo una sombra. Ahora era una distorsión visual, una ruptura en la tela misma de la realidad. Su rostro seguía siendo invisible, pero su presencia lo invadía todo. El aire, el espacio, el mismo tiempo que lo rodeaba, se retorcían ante ella. «Eres el último de los que intentaron entrar», susurró la figura, su voz ahora mucho más clara, como si hablara desde un abismo. «Tú, el último en intentar desafiar lo que es eterno. El último en abrir la puerta que nunca debió abrirse». Richard trató de responder, pero sus labios no se movían. Estaba atrapado en esa red de terror psíquico, de percepción alterada que lo ahogaba en un abismo infinito. Sin embargo, algo dentro de él, una chispa de desesperación humana, siguió luchando por comprender. Por entender lo que sucedía. ¿Por qué él? ¿Por qué ahora? La figura comenzó a moverse hacia él, desplazándose con una rapidez que violaba las leyes del movimiento. No caminaba, sino que parecía descomponerse y recomponerse en el espacio, deformándose mientras avanzaba. Con cada paso, Richard sentía que el suelo bajo sus pies se hundía, como si todo estuviera colapsando a su alrededor. El aire era denso, ya no podía distinguir si el frío lo congelaba o si la temperatura era simplemente una ilusión creada por la presencia de la entidad. De repente, la figura se detuvo justo frente a él, y en el lugar donde debería haber estado su rostro, Richard vio una masa negra que se retorcía, como un agujero del cual emergían hilos de nada, de vacío puro. Algo indescriptible, más allá de cualquier forma o materia. Algo que se alimentaba de la conciencia, que deseaba consumirlo todo. «Nosotros, los que habitamos aquí, no somos lo que ves», susurró la figura, y por un breve momento, el rostro se formó. Era una imagen distorsionada, que cambiaba y se fundía constantemente, pero en ese destello, Richard pudo ver lo que debía ser una cara humana, aunque terrible y mutilada, marcada por cicatrices de otro tiempo, otro mundo. Somos los últimos restos de la humanidad, olvidados en el abismo. Nuestra esencia, nuestra memoria se funde con la casa. Pero no puedes entenderlo, no puedes comprender lo que has despertado. La casa misma pareció estremecerse con esas palabras. Los muros comenzaron a vibrar y a crujir, como si algo en su interior estuviera a punto de liberarse. Richard sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies, y por un instante pensó que caería en la oscuridad infinita. Pero no cayó. En lugar de eso, el tiempo mismo se detuvo. O al menos, eso fue lo que pensó que ocurrió. El susurro en su mente, las voces que lo acosaban, cesaron repentinamente. Un silencio absoluto llenó la casa, un silencio tan pesado que le dolía en el oído. En ese momento, la figura se disolvió, desapareciendo en el aire, y la niebla comenzó a desvanecerse lentamente. De repente, el altar, la piedra y la casa entera parecieron retomar su forma física. Pero algo había cambiado. La atmósfera ya no era la misma. La casa ya no estaba quieta. Ya no era solo una estructura que había estado esperando. Ahora, sentía como si la casa misma estuviera consciente de su presencia, como si hubiera sido parte de algo mucho mayor, algo más antiguo y más vasto que la mente humana pudiera comprender. Richard miró hacia la puerta por la que había entrado, y al verla, comprendió algo más aterrador que cualquier visión. La puerta no llevaba hacia afuera. La puerta llevaba a más adentro. Capítulo 5. La casa en sí misma. Richard no podía apartar la vista de la puerta. Al principio, había creído que era su salida, el regreso a la realidad, a la normalidad. Pero al mirarla ahora, con los ojos nublados por el terror y la confusión, comprendió algo mucho más inquietante. La puerta no llevaba a ningún lugar conocido. Ya no era una puerta en el sentido físico. Era más bien una frontera, una membrana que separaba algo más vasto, algo más primordial, de lo que aún quedaba de la realidad. Con cada segundo que pasaba, la casa misma parecía acercarse más a él, como una bestia observando a su presa. Las paredes palpitaban lentamente, moviéndose como si respiraran, y el suelo crujía bajo sus pies, emitiendo un sonido bajo y ominoso. El aire estaba impregnado con un peso casi tangible, una carga que parecía ejercer presión sobre su mente y su cuerpo. Las sombras parecían cobrar vida propia, deslizándose en las esquinas, creciéndose con cada latido de la casa, de la misma manera que la niebla lo había rodeado antes, casi como si se deseara tragarlo todo. Richard dio un paso hacia la puerta, sus piernas temblando, pero algo en su interior lo empujaba, algo que ya no podía controlar. La necesidad de huir, de salir, se mezclaba con un impulso extraño y oscuro, el deseo de saber. ¿Qué había más allá? ¿Qué era esa entidad que lo había observado? ¿Qué significaban las palabras de la figura que le había hablado?
No fue hasta que tocó el marco de la puerta cuando algo profundo, algo primal dentro de él, lo alertó de lo que estaba por suceder. El sonido del reloj de péndulo, que había quedado en un segundo plano durante su angustia, volvió a sonar. Ahora, el golpe de su tic-tac parecía sincronizado con los latidos de su propio corazón, resonando con una fuerza que sacudía todo su ser. Pero lo peor fue lo que ocurrió después. La puerta, en lugar de abrirse hacia otro espacio físico, comenzó a distorsionarse. Su superficie se retorció, las tablas de madera giraron, como si fueran líquidos, haciendo que la estructura de la puerta comenzara a desintegrarse lentamente, como si estuviera siendo arrancada de la realidad misma. La niebla que había envuelto la sala se filtró dentro de la abertura que surgió, y con ello, una onda de frío helado se expandió, arrastrando consigo una sensación de vacío. De repente, Richard sintió como si todo a su alrededor fuera irreal. La puerta ya no era simplemente una salida. Era un portal a otro lugar, a otra dimensión, a un abismo insondable. Y fue entonces cuando la voz volvió. No la de la figura, sino una voz mucho más profunda, mucho más antigua. Un murmullo que parecía nacer de las paredes mismas, de los cimientos de la casa. Te has acercado demasiado, ahora no hay vuelta atrás. Este lugar no es una casa, Richard. No lo es, nunca lo fue. Richard no podía moverse, no podía pensar. Cada palabra de la voz se impregnaba en su mente, cada sílaba era como una daga arrojada directamente a su cordura. La casa, la figura, la piedra, todo tenía un propósito. La verdad que se le había ocultado durante tanto tiempo comenzaba a desvelarse, como si todo en su vida estuviera preparándolo para este momento. La casa era un ser consciente, una entidad que había estado esperando siglos, una puerta hacia algo que no pertenecía a este mundo. Este es el último acto, Richard. No puedes irte. No puedes escapar. La casa se ha alimentado de ti, de tu curiosidad. Y ahora, lo que está esperando se manifestará. Una fuerza invisible empujó a Richard hacia adelante, hacia la puerta. No fue una voluntad humana la que lo impulsó, sino una fuerza primordial, ancestral. El suelo bajo sus pies se deshizo y se transformó en niebla. Las paredes de piedra comenzaron a disolverse, y por un breve instante, Richard vio la casa en su totalidad, más allá de los muros de su propia percepción. En ese momento, entendió. La casa no era solo una construcción. Era una forma, un organismo que se había alimentado de todas las almas que habían caído en su trampa, que había absorbido a todas las víctimas que habían intentado entrar y nunca regresaron. No era un lugar de este mundo, sino un punto de convergencia, una brecha entre dimensiones, entre realidades. Y él, por algún motivo, era la última pieza en ese rompecabezas. Lo has despertado. Ahora, lo que habita aquí saldrá. Richard luchó con todas sus fuerzas por retroceder, pero era inútil. El suelo cedió completamente, y en un parpadeo, la realidad misma parecía desmoronarse a su alrededor. La puerta ante él ya no era una simple entrada, sino una grieta hacia un vacío insondable. A través de esa grieta, pudo ver algo. No era luz, no era oscuridad, era la ausencia misma, la nada. Un vacío que se expandía, que lo devoraba todo, y en su interior se formaban sombras con formas indefinidas, con caras deformadas y ojos brillantes que lo observaban, esperando su llegada. De repente, una risa, baja y gutural, emergió de las profundidades de la casa. No era humana. No podía ser humana. Bienvenido, susurró la voz, y Richard entendió, con horror absoluto, que la casa no solo era una entidad. La casa era el portal, el umbral hacia una existencia mucho más antigua, más allá del tiempo y del espacio. Y él había sido el último en entrar, el último en abrir lo que no debía abrirse. Con un grito ahogado, Richard intentó retroceder, pero ya no podía. La casa lo había reclamado. El abismo lo había tragado. Y mientras todo a su alrededor se desvanecía, la puerta se cerró, y el tiempo se detuvo. Capítulo 6. En las garras de lo infinito. Richard sintió que su mente era una mera sombra de lo que había sido. La presión a su alrededor no era física, sino psicológica. El aire ya no era frío ni cálido. Era algo diferente, un vacío que lo invadía todo, que desbordaba su ser y lo transformaba en algo que no podía comprender. En ese instante, la percepción de su cuerpo se disolvió. Sus manos, sus pies, su respiración, todo desapareció en el abismo, y lo único que quedaba de él era su conciencia, flotando en una neblina de oscuridad infinita. De algún modo, sabía que había cruzado una línea irrecuperable. Ya no estaba dentro de la casa, pero tampoco estaba afuera. Estaba en un espacio intermedio, entre dimensiones, un lugar donde el tiempo y el espacio se deshacían como cera derretida.
Aquí no había gravedad, ni peso, ni forma. Solo había vacío, y un susurro lejano que lo llamaba, como un eco interminable que resonaba en los rincones más oscuros de su mente. Pero, a pesar de estar completamente perdido, Richard pudo percibir algo. Había una presencia, una fuerza que lo observaba. No era humana, ni siquiera de este mundo, pero sentía sus ojos, enormes y vacíos, penetrando en su ser. La casa, la entidad que lo había atrapado, seguía viva, consciente de su presencia. Y lo peor de todo era que, de alguna manera, él también era ahora parte de ella. Había dejado de ser una víctima, era una extensión de algo mucho más grande, mucho más antiguo. Te has convertido en lo que habita aquí, dijo una voz profunda, que parecía venir de todas partes, retumbando en su mente. No era la voz de la figura, ni de la casa en su forma conocida. Era algo mucho más primordial, algo que estaba más allá de la comprensión humana. El ciclo se ha completado. El último ha cruzado el umbral. Ahora, lo que nunca debió salir, saldrá. Richard intentó hablar, intentó gritar, pero su boca no respondía. No había aire en este lugar, no había sonido. Estaba completamente aislado de todo. Sin embargo, sentía como su ser se expandía, como su alma, su conciencia, comenzaba a disolverse en esa presencia. La casa estaba dentro de él, y él estaba dentro de la casa. La niebla que lo rodeaba empezó a tomar forma, aunque no era una forma que pudiera reconocer. Eran sombras, sí, pero sombras de seres que no pertenecían a ninguna dimensión, que no podían existir en el plano físico. Algunos tenían formas humanoides, pero sus facciones eran inhumanas, deformadas, como si estuvieran hechas de pesadillas. Otros eran pura oscuridad, sin forma ni rostro, pero aún así, Richard podía sentir su presencia, como si estuvieran observándolo con una intención ominosa. Las sombras comenzaron a moverse alrededor de él, flotando, deslizándose por el vacío con un propósito que Richard no comprendía. Algunas se acercaron, y cuando lo hicieron, una oleada de desesperación lo invadió, como si sus propios recuerdos estuvieran siendo drenados, como si su identidad estuviera siendo arrancada de él, pieza por pieza. «Recuerdos, recuerdos. ¿Dónde están tus recuerdos?», susurraron las sombras, sus voces entrelazándose con los ecos de lo que una vez había sido su vida. Cada palabra las hacía más cercanas, más reales, hasta que la forma humana de Richard comenzó a desvanecerse, y su ser pasó a formar parte de ellas. Era como si, por un instante, pudiera ver su vida pasada, los momentos que había vivido antes de entrar en la casa, antes de llegar a esta dimensión rota. Vio su infancia, su familia, la luz del sol en su rostro, pero todo eso se desvaneció rápidamente, absorbido por la niebla, por las sombras que lo rodeaban. Todo lo que había sido, todo lo que había conocido, comenzó a disolverse, dejando solo vacío, solo la sensación de un ser atrapado en un espacio interminable. De repente, una de las sombras se acercó aún más. Esta era diferente. No era tan abstracta como las demás, parecía estar hecha de fragmentos de recuerdos rotos. En su interior, Richard pudo ver vislumbres de algo familiar, algo que no podía identificar. La sombra extendió una mano hacia él, y cuando su toque lo alcanzó, una visión surgió ante sus ojos. La casa, tal como la había visto al principio, pero ahora en su totalidad, más allá de las paredes y el techo, más allá de la estructura física, la casa era un organismo colosal, vivo, con miles de pasillos que se extendían hacia el vacío. Cada pasillo, cada grieta, cada rincón parecía llevar a otro espacio, otro mundo. Y en el centro, la piedra del altar brillaba, pulsando con una luz que parecía provenir de un lugar fuera del tiempo. «Nosotros somos los restos», susurró la sombra, ahora tomando una forma más definida, casi humana. «Somos las memorias perdidas de todos los que han entrado aquí. Somos las víctimas, los perdidos, los olvidados. Y tú, Richard, ahora eres uno de nosotros». La sombra se disolvió lentamente en la niebla, y Richard sintió un estremecimiento profundo. Ahora sabía lo que significaba la casa. No era solo un lugar. Era un espacio de transición, un limbo entre dimensiones. Las almas atrapadas aquí, como él, se convertían en parte de algo mucho mayor, un continuo sin fin, alimentándose del olvido y el sufrimiento de aquellos que habían cruzado el umbral. Y lo peor de todo era que, al igual que todos los que lo precedieron, Richard había dejado de ser el mismo. La casa lo había reclamado. Ahora, él formaba parte de su existencia, de su tejido, una parte de la niebla, una parte de las sombras. «El ciclo comienza de nuevo», dijo la voz, que parecía provenir de todos lados. «Otro ha cruzado el umbral. Y todo comenzará otra vez». Y,
Con esa última revelación, Richard se disolvió en la nada, su ser completamente absorbido por la casa, que seguía esperando, eternamente, la llegada de nuevas almas. Capítulo 7. Los ecos de las almas perdidas. El vacío, la niebla, la oscuridad, todo se mezclaba en una masa indescriptible en la que Richard ya no sabía dónde terminaba él y dónde comenzaba el resto de la existencia. Su conciencia, reducida a lo que quedaba de su ser, flotaba sin rumbo fijo, atrapada entre las sombras que llenaban el espacio más allá de la casa. En su mente, las voces comenzaban a resonar de nuevo, pero ya no eran meros susurros. Eran gritos, lamentos, ecos de otras almas que habían caído en el mismo destino que él. «¡Ayúdanos!», escuchó una voz que parecía provenir de todas partes, pero al mismo tiempo de ninguna. Era la voz de una mujer, distorsionada, casi rota por el tiempo. «Nosotros no queríamos estar aquí. No sabíamos». La voz se desvaneció tan rápidamente como había aparecido, dejándolo con la sensación de que algo lo observaba, lo esperaba. Y entonces, otra voz. Masculina. Grave. Tímida, como si hablara desde una oscuridad que no deseaba ser comprendida. Todo esto es un error. No, nunca debimos haber entrado. La casa nos ha tomado. Nos consume. Nos convierte en parte de su tejido. De repente, Richard sintió una presión en su mente, como si algo estuviera tratando de invadir sus recuerdos. Las imágenes comenzaron a superponerse entre sí, fragmentadas y confusas. Escuchó fragmentos de conversaciones, de vidas que nunca había conocido. Los rostros de hombres y mujeres que, como él, habían sido atrapados por la casa, atrapados por lo que representaba. Con cada imagen, una sensación de claustrofobia se apoderaba de él, como si las paredes de este abismo cósmico lo estuvieran estrechando poco a poco. «Nosotros estábamos advertidos», dijo otra voz, esta vez más débil. «Nos dijeron que no debíamos cruzar esa puerta, que al abrirla, estábamos abriendo algo mucho más allá de nuestra comprensión. Pero estábamos tan curiosos, tan hambrientos de conocimiento, que no vimos la verdad». La niebla se arremolinó a su alrededor, tomando forma, pero no de una manera coherente. Las sombras que se movían a su alrededor eran como fragmentos de vidas que ya no existían, recuerdos que ya no pertenecían a un cuerpo. Richard pudo ver, por un instante, a una mujer de pie frente a lo que parecía ser una mesa en una habitación. Ella observaba algo en sus manos, pero su rostro estaba distorsionado, como si estuviera siendo consumido por algo invisible. «No mires, no lo hagas», gritó una voz más, pero ya era demasiado tarde. La mujer levantó la mirada hacia Richard, y en sus ojos vio reflejado el terror más absoluto. No era miedo a lo que estaba frente a ella, era miedo a lo que ella misma había llegado a ser, a lo que la casa la había convertido. Richard intentó mover las manos, los pies, pero no podía. No podía sentir su cuerpo. Estaba atrapado, no solo en la casa, sino también en el mismo flujo de recuerdos y fragmentos de vida que la casa había absorbido. Y entonces, con un horror cada vez más palpable, comprendió que no había ninguna salida. No habría regreso. Las voces continuaron, pero ahora no eran simples ecos. Eran las manifestaciones de los recuerdos de aquellos que se habían desvanecido en la casa, de las almas que habían sido consumidas por la misma fuerza que lo había atrapado a él. Había algo en su tono, en su desesperación, que lo hacía querer gritar, aunque ya no sabía si su cuerpo podía hacerlo. «¿Estás escuchando? ¿O eres como los demás, como todos los que caen aquí, que piensan que pueden escapar? La casa no los deja ir. No importa cuántos intenten huir, al final, todos terminan igual. Olvidados. Perdidos». Richard sintió que su ser comenzaba a desintegrarse, pero también había algo en las voces que lo mantenía anclado. ¿Por qué? ¿Qué intentaban decirle? Una sombra más densa se acercó a él. Esta vez no era una de las almas perdidas, sino una presencia aún más antigua, más poderosa. Podía sentir su peso, su angustia, como si fuera una entidad que existiera en las entrañas mismas de la casa, una conciencia que había estado esperando. «La puerta que cruzaste no es una puerta cualquiera. Es el límite entre mundos, entre dimensiones. Aquí no se acaba nada. No hay final. Solo ciclos». La sombra se disolvió en el aire, y Richard sintió una oleada de comprensión. La casa no solo era un lugar, sino un ciclo interminable, un punto de conexión entre distintos planos de existencia. Cada alma que cruzaba su umbral se convertía en parte de ese ciclo. La casa no se alimentaba de ellas, las absorbía, las transformaba en algo más. Y fue entonces cuando comprendió lo más aterrador de todo: la casa no tenía un fin. No tenía un propósito,
solo un eterno y constante movimiento hacia la oscuridad, hacia lo desconocido. Cada alma atrapada dentro de ella estaba destinada a convertirse en una pieza más del rompecabezas, una pieza que nunca podría ser completada. Pero no somos solo sombras, Richard, susurró una voz, esta vez claramente femenina. Somos fragmentos, sí, pero también somos memoria. Cada uno de nosotros, incluso tú, tenemos una historia. Y si logras recordar, si logras entender lo que sucedió antes de que la casa nos tomara, tal vez puedas salir. La voz se desvaneció, y la niebla que lo rodeaba pareció alejarse por un instante. Richard, aún atrapado en esa red de sombras y recuerdos, no sabía si aquello que había escuchado era una mentira, una trampa, o si era la clave para su liberación. En ese instante, un impulso surgió en su interior, una chispa de desesperación. Si lograba recordar, si podía entender lo que había ocurrido antes de que la casa lo consumiera, tal vez había una oportunidad. Tal vez, tan solo tal vez, podría recuperar lo que había perdido. Con el peso de las almas perdidas sobre sus hombros, Richard comenzó a buscar en los fragmentos de su propia memoria, con la esperanza de encontrar algo, una pista, un vestigio de la vida que había dejado atrás. Pero lo que descubriera podría ser más aterrador que cualquier visión que ya hubiera tenido. Capítulo 8. El regreso a lo perdido. El vacío era lo único constante en ese lugar. Pero dentro de la vasta oscuridad, Richard empezó a ver destellos. De repente, como si su mente estuviera comenzando a recobrar algo de su forma original, sus recuerdos se entrelazaron, apareciendo y desapareciendo, como fragmentos de una película rota. Recuerdos, imágenes dispersas, sentimientos, y lo más desconcertante, voces que parecían no pertenecer a él. Recuerda antes de cruzar el umbral, susurró una voz tenue que parecía venir de la misma niebla que lo rodeaba. Recuerda lo que dejaste atrás. Richard luchó por concentrarse. ¿Qué dejé atrás? Intentó enfocar su mente en su vida anterior, en los momentos más significativos que había experimentado. Vio a su familia, los rostros de su madre, su padre, su hermano. Pero esos recuerdos se sentían distantes, como si ya no fueran suyos, como si estuviera mirando las vidas de otros a través de una ventana empañada. Había algo en esos recuerdos que parecía ser la clave. La casa. La puerta. Esa noche. Las advertencias que había escuchado antes de entrar. Todo parecía fluir hacia un solo punto, como una corriente invisible que lo arrastraba hacia un destino inevitable. Debí haber escuchado, murmuró entre dientes. El sonido de su propia voz, aunque distorsionado, fue un ancla. Fue lo único real que aún poseía. Las sombras a su alrededor lo observaban, y él podía sentir sus ojos vacíos clavándose en él. Cada alma que había sido absorbida por la casa parecía estar proyectando su propia desesperación, su miedo, sus pensamientos rotos. «No te acerques más», gritó una de las voces, y Richard sintió que su alma se estremecía. Al principio pensó que era una advertencia, pero al instante se dio cuenta de que no era solo eso. Era una súplica. No puedes enfrentarte a ella. No puedes desafiarla. Pero no tengo otra opción, pensó, pero no lo dijo en voz alta. Algo dentro de él lo impulsaba a seguir. A avanzar. El deseo de comprender, de entender lo que estaba ocurriendo, crecía más fuerte que el miedo. ¿Qué era esa casa? ¿Qué había dentro de ella que podía consumir tantas vidas, tantas almas? ¿Y por qué él había sido elegido? Todo apuntaba a algo más grande, algo que trascendía la comprensión humana. Entonces, sin previo aviso, una ráfaga de imágenes inundó su mente. La puerta. Un pasillo largo. La figura observando desde la penumbra. Los rostros de las almas atrapadas, sus ojos vacíos, sus bocas selladas por el tiempo y el terror. Y, lo más perturbador de todo, la sensación de estar observando algo más grande, algo que se encontraba por debajo de todo eso, esperando. ¿Qué es esto?, preguntó, sintiendo como su corazón latía más rápido. ¿Qué me estás mostrando? Pero la casa no respondió. En lugar de eso, las sombras lo rodearon con más fuerza, susurros en las esquinas de su mente. Es demasiado tarde. Ya has cruzado el umbral. Ya estás aquí. Aquí es donde todos terminan. De repente, una luz pálida brilló en la distancia, como una estrella perdida en la neblina. Richard se acercó a ella, sin saber si era una esperanza o una trampa más, pero algo en su interior lo impulsaba. Su corazón, a pesar del terror, latía con fuerza, y sus pasos, aunque inciertos, parecían guiados por una necesidad primordial: encontrar la salida. A medida que se acercaba a la luz, una figura comenzó a formarse en la distancia. Primero una sombra débil, luego una silueta más definida.
Era un hombre, o al menos lo parecía, con la postura de alguien que había estado esperando mucho tiempo. ¿Quién eres?, preguntó Richard, aunque su voz temblaba. ¿Qué sabes de esta casa? La figura no respondió de inmediato, pero su rostro comenzó a aparecer, aunque de manera borrosa, como si estuviera desvaneciéndose en la niebla. Cuando finalmente la figura se hizo más clara, Richard pudo ver que era un hombre, pero no uno cualquiera. Su rostro estaba marcado por una expresión que podría haber sido de desesperación o quizás de resignación. Tenía los ojos vacíos, como todos los demás, pero a diferencia de las sombras que lo rodeaban, algo en su presencia parecía más tangible. «Soy como tú», dijo la figura finalmente, su voz resonando como un eco lejano. «Entré en la casa hace años, y ahora soy parte de ella. He sido testigo del ciclo innumerables veces. Y cada vez que una nueva alma cruza el umbral, el ciclo comienza de nuevo». Richard lo miró, su mente llena de preguntas. «¿Qué ciclo? ¿Qué quieres decir con eso?» El hombre suspiró, un suspiro que parecía contener siglos de sufrimiento. «La casa no es un lugar, no es un edificio. Es un portal, una fractura en la realidad. Lo que hemos llamado la casa es solo una manifestación de algo mucho más grande, algo que existe en la intersección de todas las dimensiones. Un lugar donde el tiempo y el espacio se disuelven. Un lugar donde las almas caen y se convierten en parte de la existencia eterna». Richard retrocedió, la sensación de estar atrapado en un sueño oscuro y sin fin lo envolvía. ¿Eterna? ¿Cómo puedo salir de aquí? El hombre miró a Richard, y por un momento parecía que algo de humanidad regresaba a sus ojos vacíos. «No puedes. Nadie puede. Aquí no hay salida, solo un ciclo continuo. Pero, si puedes recordar lo suficiente, si puedes entender lo que fue, lo que sucedió antes, quizás puedas encontrar paz. Tal vez». Antes de que pudiera terminar, la figura desapareció, como si se disolviera en la niebla, dejando a Richard con más preguntas que respuestas. Pero algo había cambiado. En su mente, en su ser, una chispa de claridad había comenzado a encenderse. ¿Podría encontrar lo que había dejado atrás? ¿Podría encontrar la verdad antes de que fuera demasiado tarde? Sin respuestas claras, Richard siguió adelante, atravesando la niebla, buscando algo, cualquier cosa, que lo guiara hacia el final de este laberinto interminable. Pero cuanto más avanzaba, más sentía que cada paso lo acercaba a una verdad que no deseaba conocer. Capítulo 9. La revelación de la puerta. Richard caminaba a través de la niebla densa, como si estuviera atrapado en un sueño dentro de otro sueño. Cada paso que daba se sentía vacío, irrelevante, y aún así, algo lo impulsaba a seguir. Su cuerpo ya no respondía como solía hacerlo, como si su mente y su forma física estuvieran separadas. Lo único que quedaba intacto era su conciencia, y ésta estaba siendo arrastrada, desgarrada por las voces y recuerdos que constantemente lo rodeaban. Los susurros se intensificaron. Ahora eran más claros, más urgentes. «Richard, lo que has olvidado es la clave. ¿Recuerda?» La voz resonó, fragmentada y quebrada, pero llena de una desesperación palpable. «¿Qué debo recordar?», pensó Richard, pero su pregunta no fue respondida. En lugar de una respuesta, la niebla a su alrededor se agitó, como si la casa misma estuviera reaccionando a su presencia. Entonces, algo cambió. Una puerta apareció frente a él, una puerta que no estaba allí un momento antes. Su superficie era de madera oscura, gastada por el tiempo, con intrincados relieves tallados que representaban figuras y escenas que Richard no podía comprender. No era una puerta cualquiera, era una puerta que emitía una energía pesada, palpable, que lo atrajo de inmediato, como si algo lo estuviera llamando desde el otro lado. Richard se acercó con cautela, sus pies arrastrándose, como si cada paso fuera un sacrificio. Algo en su interior le decía que esta puerta no era una salida, sino un paso hacia lo desconocido, un paso hacia algo mucho más oscuro y peligroso de lo que había imaginado. «¿Es aquí donde comienza todo?», pensó, sintiendo una creciente presión en su pecho. «¿Es esta la puerta de la que hablaban las voces?». A medida que sus dedos tocaban la superficie de la puerta, una oleada de recuerdos lo golpeó. Primero, fragmentos dispersos. Su madre, la casa en la que creció, la luz del sol filtrándose a través de las ventanas. Pero luego, esos recuerdos se torcieron, se desmoronaron, como si estuvieran siendo arrancados de su mente. Y entonces, la visión se volvió más clara. Vio la misma puerta, pero esta vez no estaba solo. Había otros allí. Personas. Seres que también habían llegado, pero que ya no estaban completos. Eran sombras, fragmentos de lo que una vez fueron.
Vio sus rostros distorsionados, sus ojos vacíos, mirándolo con una mezcla de compasión y condena. —¿Por qué has venido? —preguntó una voz. Era suave, como un susurro, pero llena de una tristeza infinita. Richard se giró y vio a una figura que no había visto antes, una mujer con el rostro cubierto por un velo de oscuridad. Sus ojos brillaban con una luz apagada, y su presencia irradiaba una melancolía abrumadora. —No debí haber cruzado esta puerta —dijo ella, con una voz que parecía rasgar el aire. Pensé que era la salida, pero me he convertido en parte de ella. No hay regreso, Richard. Aquí, todos quedamos atrapados, una y otra vez. ¿Qué significa todo esto? Richard preguntó, sintiendo el peso de la desesperación en sus palabras. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es la casa? La mujer lo miró con una mezcla de pesar y resignación. La casa es el crisol entre mundos, un lugar donde las almas se disuelven y se convierten en parte de algo mucho más grande. Y tú, Richard, ahora eres una de ellas. La puerta no es una salida. Es un punto de no retorno. Cada alma que cruza, cada ser que se pierde aquí, está destinado a unirse al ciclo. Un ciclo sin fin. ¿Ciclo? Preguntó Richard, su mente confundida y saturada de esa verdad aterradora. ¿Pero por qué? ¿Por qué la casa necesita que todos estemos aquí? La mujer suspiró, una exhalación tan profunda que parecía arrastrar consigo todo el peso del tiempo. La casa no es solo un lugar físico. Es un concepto. Una entidad que alimenta la oscuridad entre los mundos. Las puertas no son más que trampas. Hay muchas, pero siempre conducen al mismo lugar. Los que entran no pueden escapar, porque la casa no solo consume cuerpos, consume recuerdos. Consume la esencia misma de quienes fuimos. Todo lo que éramos, se disuelve aquí. Richard dio un paso atrás, su mente girando, sus pensamientos fragmentados. No quería creer lo que escuchaba, pero la lógica de lo que le decían parecía innegable. Había cruzado el umbral. Había abierto la puerta, y ahora estaba atrapado, como tantos otros. ¿Qué pasará conmigo? Murmuró, su voz quebrada. La mujer levantó la mano, como si quisiera tocarlo, pero su cuerpo se desvaneció antes de llegar a él, como si su forma misma fuera solo un reflejo distorsionado de lo que una vez fue. Lo que suceda contigo, depende de ti. Si puedes recordar lo suficiente, si puedes ver más allá de las sombras, tal vez puedas encontrar la paz. Pero no busques respuestas en las puertas. No te dejes engañar por lo que ves al otro lado. Todo es una ilusión. Con esas palabras, la figura se desvaneció, y la puerta ante Richard comenzó a abrirse lentamente, como si fuera un reflejo de lo que quedaba de su esperanza. La luz que emanaba de la abertura era cegadora, pero no era una luz de salvación, sino de condena. Richard podía sentir la atracción, como si la puerta estuviera llamando a su alma, pidiendo que cruzara. A lo lejos, escuchó otras voces. Susurros, pero esta vez diferentes. Estas voces no eran las de las almas perdidas. Eran las suyas, las de aquellos que habían llegado antes que él, que se habían desvanecido en el ciclo eterno. Estas voces le hablaban desde el otro lado, desde la puerta misma. Ven, decían. Atrévete a entrar. Aquí no hay más sufrimiento. Aquí no hay más tiempo. Solo existimos. Pero Richard sabía que no podía confiar en ellas. No podía confiar en nada de lo que la casa le ofrecía. Sabía que, si cruzaba esa puerta, se perdería para siempre, como todos los demás. Y sin embargo, algo lo empujaba a seguir adelante. Capítulo 10. La decisión final. Richard observaba la puerta abierta frente a él, la luz cegadora que emanaba de su interior, como si fuera el último refugio de un sol que ya no existía. Había algo en esa luz que lo atraía con una fuerza imposible de ignorar. Era una invitación a cruzar, a entregarse por completo, a disolverse en la casa y convertirse en parte de su esencia. Pero algo dentro de él, aunque débil, le impedía dar ese paso. A pesar de todo lo que había escuchado, de todas las voces que lo habían rodeado, Richard no podía abandonar la lucha. No podía aceptar que su destino estuviera sellado, que su memoria, sus recuerdos y su ser fueran tan fácilmente absorbidos por la oscuridad. Los susurros comenzaron nuevamente, más intensos, más insistentes. Ve hacia la luz, Richard. No hay dolor en el otro lado. No hay más sufrimiento. Solo paz. Solo olvido. No, gritó, aunque su voz sonaba hueca en el aire gris de la casa. No puedo aceptarlo. No puedo. El aire a su alrededor se espesó, las sombras empezaron a moverse con más rapidez, deslizándose por las paredes, agazapadas en las esquinas como criaturas hambrientas.
Richard sentía como la presión aumentaba, como si el espacio a su alrededor se estuviera comprimiendo. La casa no estaba contenta con su resistencia, la casa quería que se rindiera. De repente, una de las voces emergió entre el caos, y Richard la reconoció. Era la misma voz de la mujer que había encontrado antes, la que le había hablado de la puerta y del ciclo. Ahora, su tono era distinto, más sombrío, más desesperado. Richard, ¿por qué sigues luchando? Sabes que no hay salida. Sabes que este lugar te ha marcado. Te ha marcado como a todos los demás. La puerta es solo otro engaño. No encontrarás lo que buscas allí. ¿Lo que busco? Murmuró Richard, con los ojos fijos en la puerta. Lo que busco es mi vida. Lo que busco es la verdad. Necesito saber por qué estoy aquí. ¿Por qué esta casa existe? ¿Por qué nos consume a todos? Un suspiro resonó en la niebla. La casa es la manifestación de lo que nunca se ha dicho, de lo que nunca se ha resuelto. Es la frontera entre lo que fue y lo que nunca será. Nadie entiende su naturaleza por completo, ni siquiera los que han llegado antes que tú. La única verdad es que todos somos prisioneros aquí, condenados a repetir lo mismo una y otra vez. Pero tú tienes algo que ellos no tuvieron. Richard frunció el ceño, confundido. ¿Qué quieres decir? ¿Qué tengo yo? Recuerdos, respondió la mujer, su voz distante, como si hablara desde un abismo. Recuerdos que no están rotos, recuerdos que no se han desvanecido. La casa se alimenta de la desesperación, de la pérdida. Pero tú aún tienes algo que puedes usar. Si logras recordar lo suficiente, si puedes recordar lo que sucedió antes de que cruzaras la puerta, puede que tengas la oportunidad de salir. Pero solo si entiendes lo que esta casa realmente es. Richard se quedó en silencio, procesando sus palabras. ¿Qué significaba todo esto? ¿Cómo podía recordar algo que ya había olvidado? Su mente estaba nublada por el miedo, la confusión y la angustia, pero las palabras de la mujer lo marcaron. Había algo en su interior que aún le pertenecía, algo que no había sido arrancado por la casa. Un resquicio de su humanidad. De repente, una imagen clara se formó en su mente. La visión de una ciudad tranquila, de una vida normal. Vio a su familia, a su hermano, a su madre. Recordó cómo, antes de llegar a la casa, había estado en busca de respuestas sobre los misteriosos sucesos que ocurrían a su alrededor. Recordó cómo había oído hablar de la casa, de la puerta, de las advertencias que lo rodeaban. Sabía que algo estaba mal, pero había decidido adentrarse de todos modos. Algo lo había impulsado a cruzar ese umbral. Pero ahora comprendía que había algo más detrás de todo eso. Algo que aún debía descubrir. Debo recordar, pensó, con una determinación nueva. Debo encontrar lo que perdí. Sin embargo, la casa no iba a dejárselo fácil. Una fuerza oscura surgió de la puerta, arremolinándose alrededor de él. Richard podía sentir cómo las sombras lo envolvían, cómo intentaban devorar sus pensamientos y su conciencia, como si quisieran borrar hasta la última parte de su identidad. Pero se resistió. Se aferró a los recuerdos, a las pequeñas chispas de claridad que aún podía ver. Y mientras lo hacía, algo extraordinario ocurrió. La luz de la puerta comenzó a desvanecerse, al igual que las sombras que lo rodeaban. Richard sintió un estremecimiento en su pecho, como si algo estuviera rompiéndose dentro de él, pero en lugar de derrumbarse, comenzó a expandirse. La niebla se disipó, las sombras se disolvieron, y por primera vez desde que había entrado en la casa, Richard pudo ver algo más allá de las paredes opacas y la oscuridad densa. Vio algo que no había visto antes, la salida. No la puerta, no la luz cegadora, sino un camino. Un camino que se extendía ante él, oscuro pero definido. Era una senda que conectaba lo que había sido con lo que aún podía ser. Y aunque la casa intentaba resistirse, aunque las voces seguían llamándolo, Richard comenzó a caminar hacia adelante. ¿Qué has hecho?, preguntó la voz de la mujer, llena de asombro y terror. No puedes escapar. No puedes salir. Pero Richard ya no la escuchaba. Se había liberado de las sombras, de las ilusiones de la casa. Había tomado su decisión. El camino lo esperaba. Capítulo 11. El rostro de la casa. Richard caminaba a través del pasillo que se había formado, su cuerpo estremeciéndose con cada paso que daba. La niebla había comenzado a disiparse, pero una oscura quietud reemplazó la niebla, como si la casa estuviera conteniendo la respiración. A cada lado del camino, las paredes se retorcían, y los ecos de las voces perdidas todavía resonaban, pero ahora más distorsionadas, como si fueran solo ecos de un lugar lejano, un lugar que ya no podía tocarlo. Pero no estaba libre. No aún. Sabía que algo más, algo mucho más oscuro y antiguo, lo acechaba.
La casa misma estaba observando cada uno de sus movimientos, esperando el momento adecuado para aplastarlo con su vasto poder. De repente, las luces comenzaron a parpadear. Un resplandor gris y sombrío surgió de las paredes, y Richard sintió una presión creciente sobre su pecho, como si el aire mismo se estuviera espesando, volviéndose denso, casi imposible de respirar. «No puedes escapar». La voz sonó, pero esta vez no era la mujer de antes, ni ninguna de las otras voces desesperadas. Esta voz era diferente. Era profunda, gutural, casi primitiva, como si proveniera de las entrañas mismas de la casa. Richard se detuvo en seco, sus ojos buscando la fuente de esa voz que parecía surgir de todas partes, como si la misma casa estuviera hablando. Y, entonces, lo vio. No era una figura, ni una sombra que pudiera definirse fácilmente, sino una especie de distorsión en el aire. La casa, en su forma más pura, estaba tomando una forma tangible, algo que no era humano, pero que tenía un rostro. El rostro estaba flotando en el aire, sin ojos, sin nariz, pero una boca que se retorcía y se abría, como si sus paredes estuvieran vivas. Era un rostro extraño, una amalgama de sombras y formas indefinidas que se entrelazaban y se fundían, como si la casa misma estuviera intentando definirse a través de una boca que emitía un sonido bajo y grave. «¿Qué eres?», susurró Richard, su voz quebrada por el miedo. «¿Qué quieres de mí?». La boca se curvó en lo que parecía una sonrisa macabra. «No soy nada y soy todo», respondió la casa, su voz resonando como si fueran cientos de voces al mismo tiempo. «Soy lo que no se ve, lo que no se entiende. Soy el lugar donde los recuerdos se pierden, donde las almas quedan atrapadas, y donde los que buscan respuestas se desvanecen en la oscuridad». Richard sintió como su mente comenzaba a desmoronarse ante esas palabras. Cada uno de sus pensamientos, cada uno de sus recuerdos, parecía volverse más frágil, como si la propia realidad se deshilachara a su alrededor. El rostro de la casa se expandió, como si quisiera tragárselo entero, envolverlo en su oscuridad. Pero algo dentro de él, esa chispa de resistencia que había encontrado en sus recuerdos, lo empujó a dar un paso adelante. «No. No voy a perderme en ti. No voy a ser otra alma atrapada aquí». La risa que siguió fue profunda y cavernosa, como si la casa se estuviera burlando de él. «No tienes elección. Todos terminan aquí. Todos se desvanecen en mi abrazo. Lo que eres, lo que fuiste, todo lo que tienes, lo consumiré y lo haré parte de mí. No hay salida, Richard. Tu mente está fragmentada. Lo que ves, lo que crees recordar, es solo una ilusión. Estás dentro de mí, y dentro de mí, no hay libertad». Richard apretó los dientes, sus manos temblorosas pero firmes a su lado. Sabía que, aunque la casa hablaba con la voz de la desesperación, había algo más, algo detrás de todo eso. Algo que aún no comprendía por completo. La casa no solo era un lugar, era algo mucho más antiguo, mucho más oscuro. «¿Quién te creó?», preguntó, su voz más fuerte esta vez. «¿Quiénes son los que realmente habitan este lugar? ¿Crees que esto es algo creado por manos humanas?». La casa rió, su boca abriéndose aún más, como un abismo infinito. «Soy más antiguo que la humanidad. Soy el vacío entre las estrellas. Soy la grieta en la realidad, la fisura donde lo conocido se disuelve. Nadie me creó. Yo soy lo que siempre estuvo aquí, esperando ser reconocido. Y ahora que has cruzado el umbral, ya no hay retorno». Richard sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, y la niebla comenzó a girar en espiral alrededor de él. Las sombras que se habían dispersado comenzaron a reunirse, formando figuras amorfas que se acercaban lentamente, como si estuvieran esperando el momento adecuado para atacarlo. «Si no puedes salir», dijo la casa, «entonces al menos permíteme mostrarte lo que realmente soy». Con un rugido ensordecedor, la casa comenzó a cambiar. Las paredes se estiraron, los pasillos se alargaron, y las puertas y ventanas comenzaron a moverse y distorsionarse como si estuvieran vivas, respirando con una conciencia propia. Richard sintió como la realidad misma comenzaba a desmoronarse a su alrededor, y un escalofrío recorrió su espina dorsal al ver cómo las sombras se transformaban en figuras que tomaban forma humana, pero con ojos vacíos, con bocas selladas, y cuerpos que se retorcían y se fundían en una sola masa. El horror era palpable. Las almas atrapadas en la casa parecían surgir de las paredes, sus rostros distorsionados, sus cuerpos desintegrándose a medida que la casa los absorbía. Todo lo que Richard había temido, todo lo que había tratado de evitar, estaba sucediendo ahora ante sus ojos. «No», gritó, y su voz se unió al clamor de las almas atrapadas en ese lugar. «No voy a ser parte de ti». Con un impulso de desesperación, Richard corrió hacia el pasillo,
sin mirar atrás, sin preocuparse por las sombras que se acercaban. Sabía que si se detenía, sería consumido. No había tiempo para entender lo que la casa quería mostrarle, lo que estaba ocurriendo. Su única opción era seguir adelante, sin importar lo que sucediera. Entonces, algo ocurrió. La puerta que había visto antes apareció nuevamente, frente a él, iluminada por una luz pálida y fría. Y aunque las sombras lo rodeaban, aunque la casa parecía estar gritando en su interior, Richard no dudó. Dio un paso hacia la puerta, y cuando sus dedos tocaron la madera, algo comenzó a ceder en su interior. El silencio se instaló, profundo, inmenso. Y luego, un estrépito indescriptible, como si la casa misma estuviera desgarrándose. Capítulo 12. El último aliento. Richard sentía su corazón latir con fuerza, retumbando en su pecho como el eco de un tambor de guerra. La puerta frente a él brillaba con una luz fría y espectral, pero su superficie era ahora completamente diferente. Ya no era solo una simple entrada. Era un umbral, una línea divisoria entre dos mundos. La casa lo había alcanzado, y sus paredes se estaban desintegrando, colapsando en fragmentos que se desvanecían en el aire. Los pasillos a su alrededor se torcían como serpientes, llenos de sombras y ecos lejanos. Cada respiración de Richard era una lucha. El aire se volvía más denso, más difícil de tragar. Las sombras a su alrededor, que antes solo se deslizaban por las paredes, ahora se desplazaban hacia él con una rapidez escalofriante. Susurros frenéticos llenaban su mente, voces distorsionadas, pero lo que más lo aterraba era la sensación de que la casa lo estaba viendo, observando cada movimiento, cada pensamiento, cada intento de escapar. De repente, las sombras comenzaron a tomar forma, como si la propia casa quisiera manifestarse en algo tangible, algo que Richard pudiera ver y, tal vez, comprender. Primero apareció una figura, alta, delgada, con los ojos vacíos, brillando con una luz grotesca. Luego, vinieron más. Figuras distorsionadas, algunas humanas, otras no, pero todas parecían desprenderse de las paredes, de la niebla, del suelo mismo. Seres atrapados, condenados, y ahora buscando una salida que ya no existía para ellos. Richard sintió la presión en su pecho aumentar. Sabía que si se quedaba allí, si dejaba que las sombras lo envolviesen, sería uno más de ellos. Sería una de las almas condenadas, disuelta y olvidada por la casa. La idea de ser reducido a solo una sombra, a una simple presencia errante en la oscuridad, lo llenaba de terror. Pero la puerta, esa puerta resplandeciente, seguía allí, tan cerca. En el último momento, sus piernas comenzaron a moverse. Ya no pensaba. Solo actuaba, impulsado por un instinto profundo, un deseo de escapar, de salir de este laberinto que la casa había construido. Sus pasos resonaban en el pasillo, y las sombras lo seguían, alcanzándolo, tocándolo, pero Richard no se detuvo. «No puedes irte», una voz resonó detrás de él. La misma voz que había escuchado antes, la voz profunda y gutural de la casa misma, esta vez sonaba más cercana, como si el suelo mismo estuviera hablando. Richard se giró brevemente, y vio cómo las sombras se alzaban hacia él, como las figuras de los atrapados se acercaban con una rapidez aterradora. «No», gritó, con toda la fuerza que le quedaba, su voz casi un susurro en el aire denso. «¿No me llevaráis?» Con un esfuerzo tremendo, Richard corrió hacia la puerta. Sentía sus piernas como si fueran de plomo, cada paso un tormento, pero sabía que debía llegar allí, debía atravesar ese umbral antes de que fuera demasiado tarde. Entonces, una mano lo alcanzó. No era una mano humana, ni siquiera una mano física. Era una mano de sombras, una extensión oscura que parecía surgir de la propia casa. Se enrolló alrededor de su muñeca, apretando, y Richard sintió un dolor profundo, como si su propia esencia estuviera siendo extraída de su cuerpo. Los susurros aumentaron en intensidad, el ruido de las voces atrapadas se volvió ensordecedor. «Déjame ir», gritó, luchando, arañando el aire con desesperación. Pero la casa no iba a ceder tan fácilmente. Con un rugido sordo, la mano de sombra comenzó a arrastrarlo hacia atrás, alejándolo de la puerta. Richard intentó liberarse, pero sus fuerzas se agotaban, su cuerpo estaba exhausto, y la presión de las sombras era insoportable. La puerta lo miraba, fría y distante, como un faro en la tormenta. Sabía que ya no quedaba mucho tiempo. Sus recuerdos, aquellos fragmentos dispersos que aún quedaban en su mente, comenzaban a desvanecerse. Su cuerpo ya no respondía con la misma agilidad, y la oscuridad comenzaba a tragárselo, pieza por pieza. «No, no voy a ser uno de ustedes», gritó, su voz rasgada por la desesperación.
Entonces, en un último acto de resistencia, Richard cerró los ojos y pensó en lo que había perdido. Pensó en su familia, en su vida antes de todo esto. Pensó en lo que había sido. Recordó la sensación de la luz del sol en su piel, la risa de su hermano, la calidez de su hogar. Y, con ese recuerdo, algo despertó en él. Un impulso, una chispa de luz, de pura determinación, surgió en su interior. Con toda la fuerza que pudo reunir, Richard giró sobre sus talones y, con un grito de pura rabia, arrancó la mano de sombras de su muñeca. La casa tembló, como si estuviera siendo golpeada por un rayo. La grieta que Richard había abierto en su propia mente, ese recuerdo que lo había unido a su humanidad, se amplió. «Me iré», gritó, y dio un paso hacia la puerta. La mano de sombras intentó alcanzarlo nuevamente, pero esta vez, al tocar la puerta, la luz que emanaba de ella se expandió, envolviendo a Richard, protegiéndolo. Las sombras se desvanecieron al instante, y el aire volvió a ser ligero, respirable. No, la casa rugió, pero era tarde. Richard estaba atravesando la puerta, y con cada paso que daba, la luz lo envolvía más, desintegrando las sombras a su alrededor. En un último destello de desesperación, la casa intentó reclamarlo, pero ya no pudo. Y en ese mismo instante, la puerta se cerró. Capítulo 13. El umbral del olvido. Richard respiró con fuerza, su pecho agitado mientras avanzaba hacia la luz, que ahora se había disipado, reemplazada por un espacio vacío y etéreo. La puerta se cerró detrás de él con un sonido sordo, como si la casa misma exhalara su último aliento. Un estremecimiento recorrió su cuerpo, pero ya no sentía el peso de las sombras, la presión constante que había estado sufriendo. El aire era fresco, ligero. Todo parecía estar en calma, casi demasiado perfecto. Por un momento, se quedó allí, en ese vacío, incapaz de comprender lo que había sucedido. La casa, ese monstruoso lugar que lo había atrapado, parecía haber desaparecido. El pasillo interminable, las sombras, las voces, todo se desvaneció con la puerta. «Lo logré», pensó, mirando a su alrededor. Estaba en un espacio que no podía identificar. No era el exterior que había conocido, ni un lugar familiar. Era como si el mundo mismo hubiera dejado de existir, como si hubiera cruzado a un limbo. Poco a poco, su mente empezó a clarear. Recordó la casa, el terror que había sentido, las figuras atrapadas, el rostro distorsionado de la casa que lo había acosado hasta el último segundo. Pero ahora, al mirarse a sí mismo, sintió que algo había cambiado. Sus recuerdos se entrelazaban con una extraña sensación de vacío, como si no fuera capaz de recordar con claridad quién era antes de su llegada a ese lugar. La confusión lo embargó, pero había algo más profundo, algo que resonaba dentro de él, algo inquietante. Dio unos pasos más, y un sonido resonó en la distancia, un eco suave y distante, como si algo le estuviera llamando. Al principio pensó que era su mente jugando trucos, pero la sensación era persistente. Giró sobre sus talones, pero no vio nada. Sin embargo, ese sonido se acercaba, y comenzó a tomar forma. «Richard», dijo una voz. La misma que había oído en la casa, pero esta vez suave, casi amable. Se giró de nuevo y vio una figura aparecer en el vacío, una mujer que se acercaba lentamente. Su rostro era vagamente familiar, pero no podía recordar quién era. No podía recordar nada antes de la puerta. «¿Quién eres?», preguntó, sintiendo un nudo en su garganta. «¿Qué es este lugar?». La mujer sonrió con una expresión triste, como si comprendiera la confusión que lo consumía. «Este es el otro lado, Richard. El umbral entre lo que fue y lo que nunca será». «¿El otro lado?», repitió, su mente luchando por comprender. «Entonces, ¿la casa? ¿La lucha? Todo lo que viviste, todo lo que soportaste, fue parte del proceso. Has escapado, sí, pero en el proceso te has perdido a ti mismo. No puedes salir de lo que fuiste, no completamente. Ya no eres el mismo». Richard sintió un dolor profundo, como si esas palabras le rasgaran el alma. Había huido de la casa, pero no de sus propios recuerdos, y ahora parecía estar atrapado en algo aún peor. La verdad de que su humanidad, todo lo que había sido antes de cruzar la puerta, ya no existía como lo conocía. En su intento por escapar, había cruzado una línea invisible, una frontera que no se podía regresar a través de la misma manera. «¿Entonces esto es todo?», murmuró, su voz quebrada. «¿Un ciclo sin fin?». La mujer asintió lentamente. «El olvido es el precio que pagas por escapar, Richard. Nadie que haya cruzado esa puerta ha salido entero. Algunos creen que encuentran la libertad, pero lo que realmente encuentran es una nueva prisión, una prisión de su propia mente».
Un silencio pesado llenó el aire. Richard quería gritar, cuestionar todo lo que le decía, pero ya no tenía fuerzas. La lucha, la casa, las sombras, todo se desvanecía como si nunca hubiera sido real. Solo quedaba la sensación de vacío, el eco de lo perdido. Entonces, ¿es esto el final?, preguntó finalmente, su voz apagada. No, respondió la mujer con suavidad. Este no es un final. Es una nueva forma de existencia. La casa sigue ahí, pero ya no te pertenece. Ahora, tú perteneces al olvido. Richard sintió como algo dentro de él cedía. Había escapado, sí. Pero el precio era alto. Ya no podría recuperar lo que había perdido. La casa, en su infinita oscuridad, había dejado una marca permanente en su ser. Y mientras la mujer lo observaba con una mirada melancólica, Richard entendió algo que no había comprendido antes. Había cruzado el umbral, sí, pero lo que había dejado atrás era mucho más que una casa. Había dejado su humanidad, su memoria, su ser. El vacío lo envolvió, y con un último suspiro, Richard desapareció en las sombras, sin un destino claro, sin un futuro. Solo quedaba el eco de su existencia, perdido para siempre entre las nieblas del olvido. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like y suscribirte para más contenido. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos relatos. Déjame tu comentario abajo y cuéntame qué opinas. Gracias por acompañarme, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!